que Muy bien. Bueno, podríamos empezar por el orden de las preguntas y dejar las instrumentales para el final, digamos. Necesidades pusieron ahí, no sé si hay alguna más, que es esta de acá. No. Es la única, Necesidades y ¿no? comunidad. La otra es educación basada en la comunidad, pero puede ir después. Es la única de Ok, las necesidades. vamos a ir ocultando a medida que las vamos contestando para que vayamos viendo lo que queda. A ver, cuando uno habla de necesidades y sobre todo en un currículo, básicamente tiene que pensar que uno habla primero de la necesidad para un programa. Esto es el primer gran paso. Es decir, cuando yo se me ocurre decir, hoy tengo una idea buenísima, ¿por qué no hacemos, pensemos en algo chiquito, ¿por qué no hacemos un curso de cómo se hace un ECOE? La pregunta que yo tengo que plantearme es si alguien necesita esa formación. Porque en general lo que solemos hacer es dar disponibilidad porque lo tenemos. Es como decir, bueno, como me sobra arroz, ofrezco arroz y la gente quiere carne, digamos. Entonces, la primera cosa es, ¿hay nicho de necesidad? ¿Cuál es el nicho de necesidad? ¿Qué necesita la gente para educarse? Un segundo punto es, sobre todo cuando hablamos de currículos, es de la comunidad. ¿Qué cosas podemos ayudar a resolver a partir de un currículo nuevo o una reforma curricular? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué le falta? Supongamos que hablamos de un currículum de medicina o de enfermería, necesitamos más gente que haga atención primaria, más gente con un enfoque general, necesitamos gente que esté pensando en ser especialista, necesitamos ¿qué? Esto tiene que ver con esta. Después hay una parte de ajuste que es las necesidades de los estudiantes y las necesidades generales de los estudiantes y las necesidades particulares de los estudiantes. Esto es, yo ya tengo mi programa en marcha. Entonces yo, por ejemplo, tengo una materia o una asignatura o un módulo en tercer año. Bueno, a ver, mis estudiantes cuando llegan acá, ¿qué traen y qué necesitan para poder seguir? ¿Para qué necesitan? Para recorrer el camino, en el pedazo que me toca a mí guiarlos o acompañarlos. Y la otra, mucho más puntual, es qué necesitan estos estudiantes, lo del 2021. Yo dirijo un módulo en mi carrera, en la universidad, que obviamente no son los mismos mis estudiantes de 2021, que ingresaron y no lo voy a ver personalmente, que los tengo que manejar en formato digital, que le hicimos digital todas las actividades. Las necesidades que tienen son distintas que las que tenían mis estudiantes cuando iban a hacer trabajo de terreno y de campo e iban a visitar un barrio. Son distintas. Y tengo que planificar respuestas distintas de acuerdo a sus necesidades particulares. Es decir, el análisis de necesidades abarca todos esos aspectos. Desde los aspectos de por qué necesito un programa a qué necesitan mis estudiantes y qué necesitan estos estudiantes. Uno tiene que tratar, en general, de que se contesten las tres preguntas. Por ejemplo, uno diría, cuando uno habla de las necesidades, yo estoy pensando en un currículo y dice, bueno, ¿qué tipo de estudiantes van a venir? ¿Cómo es el nivel medio del secundario en la universidad en que voy a empezar en la ciudad en la que voy a empezar esta nueva carrera? El nivel con que van a venir, o los estudiantes que van a venir del secundario en La Matanza, ¿son iguales que los estudiantes que van a venir del secundario en el Instituto del Hospital Italiano? No son iguales, son diferentes. Me lo tengo que preguntar, a lo mejor la respuesta es sí, son iguales, pero son preguntas que uno tiene que hacerse. Bien. Después hay varias vinculadas, si quieren ir en orden, a currículo, a integración, qué es concéntrico, qué es espiralado, cuáles son las diferencias, qué aspectos. Acá tendríamos tipos de integración. Sí, tipo de integración está una que habla de la diferencia entre espiral y concéntrico, otro que habla de integraciones, en la diferencia Bueno, entre... podés, claro. No, Acá está este. transdisciplina. Ese lo iba a dejar, sí, hay varias de transdisciplinas, eso lo iba a poner después. Bueno, a ver, interrumpime o corregime. Digamos,
en general hay varias formas de clasificar la integración curricular. Digo, esto les traigo de vuelta algo que en algún momento les dijimos cuando empezamos, esta cuestión de los apellidos. Entonces nosotros podemos utilizar modelos de integración curricular, por ejemplo, el clásico que habla de vertical, horizontal, en espiral. Esta es una forma de analizar la integración curricular. Y van a encontrar mucha bibliografía que hace este análisis. Así lo clasifica la integración curricular, van a ver que son Posner, o así la clasifica en algún punto Camiloni, van a ver que usa ese tipo de clasificación. Hay una integración que tiene que ver, básicamente podríamos decir, con los espacios curriculares. Cómo se vinculan los espacios curriculares. Entonces, cuando los espacios curriculares se vinculan en la secuencia de tiempo, hablamos de verticales. Cuando se relacionan en el mismo tiempo, hablamos de horizontales, y cuando en realidad generan una cuestión donde vamos recorriendo una cosa más integrada, se habla en general de la formación en espiral, etc. Es donde vamos recorriendo, como abriéndonos en círculos concéntricos cada vez hacia afuera. Esto es una forma de clasificar. Harden usa un modelo de clasificación de la integración que tiene que ver más con la integración disciplinar. Cómo las disciplinas, asumiendo que los espacios curriculares clásicos están agrupados por disciplinas. Entonces, lo que plantea es un modelo en el que las disciplinas van trabajando integradamente. ¿Cuál está mejor? Son distintos. Lo que tengo que decir es, lo analizo en función del modelo de integración de Harden, lo encuentro acá. Si digo, tal como usa Posner para clasificar la integración curricular, lo encuentro acá. Es decir, esos son distintas formas de clasificar. Por eso uno puede decir, yo voy a usar el marco conceptual de Spices para analizar mi currículo. Bien, entonces voy a decir, dentro del modelo de Spices, dónde encuentro cada uno de esos 5 aspectos. Siempre uno tiene que decir cuál es el marco de referencia y en ese marco de referencia dónde ubica lo que está mirando. Esta es un poco la lógica. Ya que dijiste modelo Spice y Coco, hay varias preguntas sobre una de las cosas más complejas, a mi entender, del trabajo que les toca, que es el enfoque educacional. Bien, sí, está bien, dale, si querés andar con eso. No, todo tuyo, pero hay varias, tachalas, están arriba No, dos. bueno, por eso digo, a ver, por eso cuando hablamos de esta integración disciplinar, en general uno habla de transdisciplina, que aparecen los dos, hay también un montón de definiciones que exceden lo curricular, hay casi un posicionamiento filosófico el tema de la transdisciplina, y uno podría decir, para decirlo sencilla y muy sintéticamente, que uno habla de transdisciplina cuando de la combinación de diferentes disciplinas se genera un núcleo conceptual nuevo, digamos, de como que desaparece el marco de la cosa. Uno habla de interdisciplina, interprofesión, cuando la gente hace cosas en conjunto, pero manteniendo cierta cuota de identidad. Cuando se pierde esta identidad y se genera un core, un corpus disciplinar nuevo a partir de diferentes disciplinas, uno habla de transdisciplina. La realidad es que es bastante difícil llegar a ese concepto. Eso me llevaría esta de acá y esta de acá. ¿Habría alguna más de disciplinas? ¿Está viendo? No. Bien. Lo que venía un poco era, me decías el tema de... El enfoque educacional se refiere al marco epistemológico, a qué se refiere enfoque educacional, cuál es la diferencia entre enfoque y modelo, otro de enfoque educacional, son varias, están en celestito para la palabra enfoque. Ah, bien, sí, veo. A ver, enfoque... porque mirá, no me había dado cuenta que le daba colores similares cuando las palabras eran parecidas. Sí. Mirá vos, eso no me había fijado. Qué interesante. Todos los días se aprende algo nuevo. El tema de enfoque es similar a lo que acabamos de contestar. ¿Cómo puedo analizar el enfoque? Usando un marco conceptual. Entonces,
Yo puedo decir que voy a tratar de hacer un enfoque, como dijo Roberta recién, epistemológico. Entonces voy a decir, es conductista, es constructivista, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un modelo. Si ustedes leen, por ejemplo, a Posner, usa este enfoque. Tradicional, otros usan el enfoque tradicional o innovador, este es otro marco conceptual que tiene que ver tradicional, entonces uno dice, ¿qué define lo tradicional? ¿Por qué tengo que usar un marco conceptual? Porque el marco conceptual incluye la definición. Yo digo, yo voy a comparar tradicional con innovador. Bueno, ¿qué significa tradicional? Tradicional significa esto, 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 esto. Innovador significa esto, esto, esto. Entonces, analizo la situación que estoy mirando y digo, a ver, en el área esta, ¿dónde se para? En el área esta, ¿dónde se para? Entonces digo, bueno, si bien no lo puedo parar en ninguno de los dos extremos, lo paro más cerca de acá. Y listo. Y ya hice un análisis. Gonzalo, puedo usar el marco este. Digo, bueno, a ver, ¿cuál es lo epistemológico? Y puedo buscar rasgos. Entonces puedo decir, en las estrategias de aprendizaje se nota un rasgo constructivista, aunque el modelo de objetivos impresiona en un modelo más más vinculado a este modelo de pensamiento. En el aspecto del desarrollo, de los talleres de desarrollo de habilidades, se notan rasgos conductistas. Y está bien, porque puede ser que se vean distintos rasgos y que no sea que un currículum esté parado totalmente difícil, que encontremos un currículum parado totalmente en un paradigma. Entonces, bueno, lo que uno tiene que, digo, uno tiene que definir el marco conceptual de paradigmas que está utilizando y describir el currículum que ve en función de ese. Pero es muy importante que uno ponga esto primero, porque si no, es difícil entender esta cuestión. Y la otra es eso, digo, por ejemplo, uno puede decir, yo voy a usar este modelo, tradicional versus innovador, etcétera, el modelo de Spice. Bueno, ahora, ¿significa que todo tiene que estar en este lado o en este lado? No. Yo puedo decir, es basado en la comunidad, pero todavía es disciplinar. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un análisis, por lo menos hasta donde yo lo he mirado hace unos años, el currículum de la Universidad de Tucumán mantenía una estructura disciplinar. Es decir, que uno podría decir que en la estructura no era integrado, no era demasiado integrado, pero estaba fuertemente basado en la comunidad, porque tenía mucho de tarea rural, entonces uno puede hacer este juego, digamos. Uno puede decir, cuando van a las rotaciones clínicas, hay todo un programa de aspectos que son ineludibles, ¿o no? Van a las rotaciones clínicas y lo que van en invierno ven neumonía, lo que van en verano ven diarrea. Bueno, entonces es oportunista, no es planificado. Bueno, estas son cosas que uno, por eso digo, uno en eso, yo siempre me gusta decir que en el modelo de Spice, por ejemplo, uno puede tener como una serie de potenciómetros, digamos, en lo que uno se pone más hacia un lado o más hacia el otro y construye una suerte de dibujo que no siempre es lineal y todo de un solo lado. Hay muchas carreras que han ido haciendo modificaciones parciales y algunos aspectos de eso los han corrido hacia el modelo más innovador, pero en otros se han quedado donde estaban. O modelos innovadores que se han armado que están muy basados en hospitales, porque por el modelo institucional son muy hospitalarios y eso no los invalida. La otra cosa que uno tiene que tener claro es que no hay, digamos, hacer un análisis de este tipo no es emitir un juicio sobre cuál es mejor o peor. Lo que estoy haciendo es describirlo. Es como si yo estuviera mirando un cuadro y digo, la verdad que por el uso de la paleta de colores impresiona con una cuota expresionista. Pero si miro la forma en que trabaja la pincelada, tiene cuestiones que parece impresionista. Y está bien, digo, es decir, ¿no? Cuando uno mira Van Gogh, a veces hace esta cuestión, dice, bueno, ¿es impresionista o expresionista? Porque la paleta de colores y los rasgos intensos parecen una cuestión, pero claramente la otra cuestión, la de desdibujar y transmitir mal lo que... Bueno, y estas son formas de ver, digamos. Entonces digo, me parece que lo que ustedes están haciendo es describir lo que leen y no juzgándolo. Eso también es muy importante.
Y quiero bajar un poco a tierra a la tarea concreta, porque la pregunta sobre enfoque educacional suele ser complejo. Ustedes van a ver que en el plan de estudio se hace mención a este modelo SPICES, que sí es un enfoque educacional descrito por Harden, y lo que plantea Marcelo es que lo que esperamos es que cuando hagan análisis del enfoque educacional piensen en justificar. El modelo SPICES habla de un modelo centrado en el estudiante, basado en problemas, integrado, orientado a la comunidad, con flexibilidad o alta carga electiva, sistemático. Entonces, que hagan el esfuerzo de decir qué aspectos del plan de estudio que están analizando están vinculados con estrategias basadas en problemas, por qué decimos que esto está más o menos centrado en el estudiante, y como dice, esto es un espectro, no es a todo o nada, ni en todos los puntos del SPICES un plan de estudio va a estar en un extremo o en el otro. Hay que ir analizando ese plan de estudio que ustedes tienen y justificando por qué les parece que está centrado en el estudiante, por qué les parece que está o no orientado a la comunidad. Ese es el ejercicio que les pedimos en esa pregunta concreta de modelo educacional, más allá de identificarlo, que eso ya está identificado en el plan de estudios. Ahí hay una pregunta que dice enfoque o modelo. La realidad que otra vez en esto pasa, es como cuando hablamos de estrategias de educacionales y métodos de enseñanza. Los que leen a Davini van a hablar de métodos de enseñanza, con un modelo muy desde la didáctica. Cuando uno lee bibliografía anglosajona, van a hablar de estrategias educacionales. Algunos dicen, por ejemplo, las estrategias educacionales son una cosa más amplia, por ejemplo, centradas en el estudiante, y el método es ABP o aprendizaje basado en proyectos. Otra vez, lo importante es que uno defina qué quiere decir con esto. La realidad es que uno diría, los que están muy parados en plantear que los modelos pedagógicos no debería aplicarse como forma de definirlo, porque están muy mirando el aprendizaje del adulto como diferente del niño, tratan de evitar usar la palabra pedagógico. Pero ustedes van a leer bibliografía española que, de hecho, hace muy poquitito, en la Medical Education, que tiene una sección que se llama When I Say, que es muy interesante porque trata de esto, de definiciones. Fíjense que hay una revista de educación médica que saca una sección de una página que dice cuando yo digo tal cosa, como diciendo pongámonos de acuerdo a ver qué estamos diciendo. Y distintos expertos hablan. Uno de los últimos es cuando digo pedagogía. When I say pedagogy. Y hace todo un análisis de esta cuestión de si el término ya ha ganado generalización suficiente para que, bueno, decimos pedagogía casi como sinónimo de educación, o si hay que restringirlo al aspecto de cómo aprenden los niños, que sería su origen etimológico. Así que digo, lo importante en esto es, otra vez, decir, según lo que dice Dornan, el enfoque pedagógico que implica pensar en la mirada, bla, 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 es tal cosa. Y va a estar todo bien. Lo importante es que uno haga este tipo de salvedades. La verdad que la educación, lamentablemente, nos es más difícil, ¿no? Es que decimos, bueno, el mundo aceptó que la clasificación del linfoma Hodgkin es esta, chao, y todos tenemos la misma clasificación. La realidad es que en educación hay tendencias, escuelas, miradas, y todos queremos decir una cosa un poquito distinto. Pues ustedes van a ver que ustedes van a leer, por ejemplo, es clásico, en evaluación van a ver que todo el mundo inventa su modelo de examen, que cuando ustedes lo leen se resumen a 4 tipos o 5, pero cada uno le pone su nombre, aunque en el fondo cuando ustedes los leen detalladamente se parecen mucho, muchos de ellos, pero bueno, cada uno quiere dejar su impronta, dejar su sello, ver su nombre en letra de molde con que inventó un concepto. Por supuesto que si no contesta todo lo que querían preguntar, pregunten. Eso, hasta ahora con los temas que ya pasamos, ¿quieren alguna pregunta o alguna duda de los que pusieron esa pregunta, si se sienten más cómodos ahora o quieren repreguntar? Y después seguimos con las otras. La secuencia, no, voy a ir con dos que hay de la secuencia. La organización de los módulos. Esta que dice acá, ¿cuáles serían los principios teóricos para organizar los módulos? En realidad, cuando uno organiza la secuencia curricular, no hay una regla
que diga debe ser de este modo. Ahora, si yo digo, lo que debe ser es, primero, debe tener una lógica explicable y segundo, debe ser consistente con el modelo educacional elegido. Es decir, si yo digo, tengo una integración en espiral, no puedo tener un módulo que se llama anatomía, porque es un contrasentido, digamos. Y cuando yo armo la secuencia, si decido que voy a tomar el ejemplo, si quieren, más tradicional. El modelo curricular que todos conocemos como tradicional presupone que hay conceptos básicos, como diría mi amigo Eduardo, que van de lo grande a lo chiquito y de lo quieto a lo que se mueve, que motivan y de lo sano a lo patológico. Entonces, en esos tres conceptos empezamos por la anatomía y la histología, después vemos cómo funciona en la fisiología y en la bioquímica, que es más chiquitita, y después vemos la patología, que es todo lo que vimos antes, pero cómo se enferma, pero en lo chiquitito. Y después recién vemos a los pacientes enteros. Esta es la lógica con la que se armaron estos currículos. ¿Es buena o es mala? Tiene una lógica. Probablemente uno pueda compartir que tiene pocas bases educacionales, porque no necesariamente los adultos aprenden así. Pero este es otro tema. Pero la realidad es que tiene lógica esa secuencia. No es que empieza con anatomía y sigue anatomía patológica y histología aparece después. No, tiene una lógica. Eso se da cuando uno hace un currículo integrado también. Yo hago un curso, digo, bueno, arrancamos por cardiología. Bueno, tengo que decir, ¿por qué arranco con cardiología y no con... Esto es típico de las residencias, por ejemplo. Arrancamos y hacemos unos módulos. Entonces, el primero es comunicación y bases de la relación médico-paciente. Después viene neumonología, después no sé qué viene, qué sé yo, bla, 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 y terminamos con algo de medicina ambulatoria. Ahora, el residente segundo año le toca medicina ambulatoria en segundo, pero el de tercero lo ve en tercero y el de primero en primero. Entonces yo diría, esa secuencia, ¿qué lógica tenía? No tenía ninguna. Podía empezarse por cualquier lado. Bueno, hay que fundamentar. El currículum que ustedes están leyendo tiene, por ejemplo, tomó la decisión de que uno puede entrar a las rotaciones clínicas por cualquiera. Es aleatorio. Yo puedo empezar por la rotación que tiene que ver con salud del adulto, puedo empezar por emergencias o puedo empezar por cualquier lado. Pero tiene una lógica haber tomado esa decisión y tiene que estar explicitada esa lógica. Del mismo modo que en el primer ciclo tiene una secuencia. ¿Por qué tiene una secuencia? Porque alguien se sentó y pensó que estaba bueno darle una lógica, porque se supone que uno cuando va siguiendo la secuencia va construyendo el conocimiento. Si bien uno piensa en currículos integrados, cuando uno va poniendo los ladrillitos dentro de la cabeza, unos van abajo y otros van arriba. No hay forma de evitar eso, digamos, porque el tiempo del segundo año está después del primero. Entonces, en realidad, uno arma esta secuencia con alguna lógica. Con alguna lógica, insisto, que uno tiene que poder fundamentarla. No hay reglas. Es mejor elegir el ciclo vital o los niveles de prevención o las cuestiones fisiológicas del organismo para definir un currículo integrado. No. McMaster le gusta usar los órganos y sistemas, igual que usamos en la Universidad del Sur. La Universidad del Centro usa y la Universidad del Litoral usan los niveles de prevención. El Instituto del Italiano usa el rasgo familiar y Harvard usa las distintas cosas que afectan a las personas en términos de que la agreden. Bueno, cada uno elige su secuencia. No hay una lógica. No es que requiere una lógica. El currículo oculto en realidad debería formar parte de aquello que debemos que descubrir cuando evaluamos un currículum implementado. Yo debería detectar las cosas que aparecen en el currículo oculto porque pueden significar dos cosas: o que tengo un problema en la cultura institucional que está transmitiendo conceptos que tal vez no son los que son la base del currículo y tengo que estar atento a esto. Es decir, si yo tengo un docente que, como tenemos mucha medicina preventiva, le dice a los estudiantes, miren, este currículo forma trabajadores sociales con matrícula de médico, tengo un problema, digamos, porque claramente el currículo tenía una filosofía y mis docentes creen que deberían estar aprendiendo más farmacología. Y esto es un problema que tengo que resolver y tengo que detectarlo.
y lo que les cuento no es una anécdota que se me ocurre, sino una vivencia personal, cuando empezamos hace 15 años con un currículo integrado, o puede ser que yo detecte que los docentes dicen, yo le doy unas clasecitas extra porque los veo flojos en anatomía. Entonces, está flojo en anatomía porque vos tenés una apreciación incorrecta, o están flojos en anatomía porque realmente se nos quedó corto lo que aprenden de anatomía y tenemos que reforzarlo. Entonces, identificar el currículo oculto en la evaluación de los currículums tiene la importancia de hacer este tipo de ajustes. Y cuando ustedes ven un evaluador de CONIAU, es frecuente que pregunte, cuando tiene reuniones con los docentes, ¿a usted le parece que le falta algo a los estudiantes? Porque es la forma en que ellos buscan que los docentes digan, ay, sí, no saben nada de tal cosa. Entonces, de bioética no saben nada. O de salud pública no saben nada, dice el profesor de salud pública. Entonces, bueno, uno identifica estas cuestiones y van a ver que aparecen a veces los que han tenido experiencia, a veces aparecen estas cuestiones. Yo recuerdo que a nosotros nos pasó esto con la infectología. Bien. Ignacio, levanta la mano con una pregunta. Sí, no quería interrumpir, pero tenía el concepto de que el currículum oculto se refería a ciertos valores o enseñanzas que, que tradicionalmente no están incluidos no están, bueno, valga la redundancia, no están escritos. No sé si comprendí mal el concepto. No lo comprendiste mal, pero digo, en este caso, ¿cuál es el valor que los valores que trasunta este docente que cree que la medicina es resolver pacientes enfermos y que en realidad la medicina preventiva no es medicina? Ese es el valor Claro. que está atrás de lo que dijo ese docente, que hace a la cultura institucional. Si lo dicen 20 docentes, tengo una cultura institucional con valores y todo que no responden a un currículum que intentaba formar un médico general, digamos. Si yo tengo un docente que cree que tienen que saber mucha anatomía, los valores que están atrás ahí, que es muy importante la cirugía y que a todo el mundo le va a importar saber por dónde pasa el nervio determinado, porque es clave para operar. Y la realidad es que estoy formando un médico general, tiene que tener referencias anatómicas que le permitan resolver problemas de salud, pero no necesariamente saber por dónde todos los orificios de la base del cráneo, digamos. Claro. Digo, de alguna forma siempre hay un valor, una apreciación, una cuestión en la cultura institucional o en la cultura de los docentes que se transmite en algún hecho concreto. Yo lo estaba bajando a un ejemplo de cómo se exterioriza, porque en realidad no es que se exterioriza porque el docente, o el docente que le dice, qué sé yo, no sé, tiene una referencia despectiva respecto del lenguaje de género o lo que sea, digamos, o respecto de la feminización de la profesión. Digo, pueden ser negativos o pueden ser que uno no los comparta, pero que claramente se corren del foco que tenía el currículum. Claro. Esto es, uno al docente le dice, tiene que pasar tal cosa, y el docente hace que ocurra otra cosa, ¿no? Porque dice, yo le traje para que discutan, ¿no? Tendríamos, no sé, que discutan sobre el aborto y les traje un cura para que les explique un poco. Eso no estaba previsto que ocurra. Vos tenías que explicar otras cosas, o la temática de la clase era otra, digamos. Por dar un ejemplo, digo, montones de ejemplos que, digo, la mayoría de los que le he dado no es que los estoy inventando, sino que son cosas que uno ha visto que ocurren, digamos. Pero eso, perdón, ¿no sería parte del extracurrículo? O sea, como una actividad extracurricular. No, porque no son actividades educacionales extras, sino cuestiones que pasan en la cotidianidad de cómo está organizada la institución, que a veces contradicen lo que decimos explícitamente. Entonces, no podemos decir. Las actividades extracurriculares, está bien, uno puede tomar un concepto amplio de actividad extracurricular y pensar que no sé, el deporte que hacen los estudiantes es extracurricular. La realidad es que cuando uno habla de actividades extracurriculares vinculadas a la formación universitaria o de lo que sea, en general está planteando actividades extracurriculares que son parte de la oferta institucional. Es decir,
no sé, los voluntariados que hace la universidad, es decir, están alineados con la filosofía institucional, digamos. Entonces, yo me refiero a esta cuestión donde un docente genera una actividad que no está prevista y es más, y más de una vez reemplaza la actividad prevista, digamos. Esto es lo que Pero no solo plantearlo, porque no sé si Coco, si por ahí viene la confusión, no solo plantearlo como actividades educacionales, sino como pues, mensajes que transmitimos, no sé. Sí, Todas sí, las sí. autoridades de una institución son hombres, pero nos parece que tiene que haber equidad de género. Bueno, no, ahí hay un mensaje contradictorio. Muchas veces son cuestiones de la organización que traslucen los valores, pero no necesariamente actividades educacionales que planificamos adrede. Me parece que ahí está tal vez un poco la confusión. Sí, es amplio el concepto, digamos. Yo por ahí puse ejemplos muy concretos para que porque como preguntaban cuál es la importancia de evidenciarlo, un poco. Gaby. Entonces, contestando un poco esta pregunta, las estrategias de enseñanza serían la formación docente y la cultura institucional. En realidad no es una enseñanza al alumno, sino que tiene que ver con la formación docente y con la cultura de la institución, que en general en los currículos no se contemplan, ¿no? Una de las cosas que uno tiene que plantearse cuando va a hacer un currículo, sobre cualquiera, pero cuanto más innovador o cuanto más uno trabaja en una reforma curricular, más tiene que plantearse que la formación docente es clave, y la formación docente empieza por la búsqueda de una visión institucional compartida, digamos. Es decir, cuando uno quiere innovar curricularmente, necesita claramente tener líderes, como suele decir, líderes que empujen en ese sentido, y convencimiento. Es muy difícil escribir un currículum en un papel y dárselo a los docentes y decirle, bueno, chao, salí, ¿no? Es como pensar que, digo, cuando yo escribo una obra musical y se la doy al que la tiene que tocar 5 minutos antes del concierto, ¿no? Uno tiene el ensayo es, la vamos a hacer sonar como debe sonar, digamos. Entonces, la formación docente es el ensayo, digamos. Si yo tengo que dar herramientas para identificar las incomodidades, para ver si las puedo ajustar. Si el docente dice, yo no me siento cómodo con esto. Y uno puede hacerlo por las buenas cosas, es decir, supongamos que no sé, yo salgo con alguna cuestión y digo, esto es así, obligatoriamente. Y hay docentes que se sienten incómodos. Bueno, tengo que identificar estas cuestiones, porque si no me voy a encontrar con esto, con que lo que naturalmente va a pasar es que ese docente va a correr el foco a donde él se siente cómodo. Adriana, ¿querés explicar o conversamos de tu pregunta en el chat? Hola, ¿qué tal? Hola, Adri. Sí. Sabía que iba a ser difícil, porque escribirlo me costó. Muchas veces nosotros recibimos la planificación, los que estamos en residencia, en cuanto a cuál es el contenido que va a tener el currículo en general, o sea, viene el contenido ya marcado de lo que el ministerio quiere que se desarrolle. Y dejan como, o saben que cada una de las sedes va a poner su impronta característica o su impronta de actividad académica con respecto a las características del hospital. Por ejemplo, mi hospital tiene un desarrollo más cardioquirúrgico, entonces, más allá de la bibliografía que yo tengo o de los lineamientos que me baja el ministerio, tengo la libertad de modificar o agregar, más bien dicho, agregar a la actividad lo que la impronta de mi hospital tiene. A esa era la pregunta. ¿Eso forma parte del currículo oculto, eso? No, currículo oculto son cuestiones no planificadas. Lo que nosotros planificamos, ajustando a contextos o necesidades o perfiles institucionales, sigue siendo dentro de lo planificado. Currículo oculto son aprendizajes que ocurren, que muchas veces ni siquiera sabemos que los estamos transmitiendo, o que los estudiantes están percibiendo eso, y que de ahí tan difícil es evaluar cuál es el currículum oculto y cómo uno evalúa realmente eso que está oculto, que hay como que estar desnudando. Pero eso sería una planificación ajustada a un contexto institucional o dentro de la libertad de ajuste de esos marcos normativos más generales que son ordenadores. Al contexto. No tiene necesariamente una condición negativa, no, para nada. No, en Muchas realidad, veces se lo asocia a cuestiones más negativas, pero no necesariamente. Natalia.
Sí, yo quería hacer una consulta porque hace poco se dio en la facultad, por ejemplo, el perfil del egresado es médico en atención primaria de la salud. Y por ejemplo, se planteó una actividad en el laboratorio de simulación que es muerte encefálica, porque quien la plantea es intensivista. Eso, por ejemplo, sería un caso de currículum oculto. No. Eso sería, me parece, bueno, a ver ahora que mira Marcelo. No, porque eso es una actividad, yo sigo tipo disco rayado, eso es una actividad explícitamente diseñada para alcanzar un objetivo de aprendizaje que tal vez no está alineado con lo que es el perfil del egresado. Cuando uno construye un perfil del egresado, y Marcelo decía esta importancia del modelo mental común de todos los docentes, todos tenemos que saber que por más que seamos docentes de ciencias básicas en el primer día de la carrera, mi contenido de alguna manera hace a las competencias, conocimientos, habilidades que tiene que tener ese egresado para su desempeño profesional. Entonces de ahí, yo cuando lo escuchaba antes Marcelo hablar del currículum, apilamiento y de cómo uno va sumando los bloques, lo importante sería que todos esos contenidos que uno va apilando a lo largo de la carrera quede claro, no quede a responsabilidad del estudiante después integrarlo para poder aplicarlo, que uno desde el principio diga, estamos aprendiendo fisiología de los fluidos, porque es muy importante saber tomar la presión arterial, porque la hipertensión arterial es lo más frecuente entre la población de tal y tal de edad. Eso sería un docente que planifica una actividad, o sea, no es currículum oculto, pero que esa actividad podemos cuestionarnos si está alineada con el perfil del egresado o no. No, totalmente. Lo que pasa es que no hay que confundir currículum oculto con mire, hay con que los currículums sean pobremente definidos y dejen demasiada libertad que los docentes hagan lo que quieran. Una vez escuché un docente español que dijo, con la gracia que tienen los españoles para hablar, a mí me encantó como lo dijo, donde dijo alguna palabra muy clásica de los españoles diciendo, ¿quién les ha dicho a ustedes que libertad de cátedra significa que los docentes enseñan y evalúan lo que quieren y como quieren? Libertad de cátedra es no censurar a los docentes para que puedan decir lo que piensan. Ahora, lo que deben enseñar para lograr el resultado del profesional que buscamos, lo tenemos que decir desde un consenso entre todos los docentes. No puede ser que cada uno decida qué es lo que sirve, porque si no, en vez de lograr, en vez de una pared con los bloquecitos apilados, tenemos un ladrillo para cada lado. Esto es típico, entonces digo, cuando uno tiene esta cuestión donde el docente de semiología les enseña a examinar a los pacientes de una forma y después van a clínica y dicen, lo que te enseñaron en semiología, olvídate porque acá vas a aprender a revisar a un paciente en serio. Este no es un problema de currículo oculto, este es un problema de no currículo, porque el currículo tiene una lista de temas, es una mala planificación curricular. No es currículo oculto, el docente ese dejó permear sus opiniones porque el currículo no le marcó los espacios de lo que debía hacer, porque el docente de semiología le enseñó 54 maniobras que no servían para nada, y el de clínica le dijeron enseñar neumonía, y no le dijeron rescatar lo que te sirve para diagnosticar la neumonía. Si los dos hubiéramos tenido un currículo que señalara que el examen físico de punta a punta de la carrera hay que enseñarlo basado en las evidencias de la efectividad de las maniobras semiológicas, no hubiéramos tenido este problema. Entonces acá es déficit de planificación curricular, que de alguna forma filtra el currículo oculto, pero lo filtra por déficit organizacional, digamos, y hay que tener cuidado, porque en realidad ese docente va a decir, a mí nadie me dijo que yo tenía que enseñar semiología basada en la evidencia, y el otro va a decir, a mí nadie me dijo que yo tenía que mirar lo que había hecho el otro, porque no hay integración curricular, porque cada uno es dueño de su espacio. Entonces, cuidado con no confundir. Digo, nosotros siempre estábamos pensando que el currículum tuvo una planificación adecuada. Yo había visto uno que quería... Quedan como grandes temas, competencias y educación orientada, basada en la comunidad, no planteado como una cuestión dicotómica, pero ahí hay una pregunta, y son las bueno, digo, educación basada en la comunidad van a tener un módulo, lo que uno pretende es que no se pierda de vista el contexto a la hora de planificar el currículum, que de alguna forma, ya sea con actividades que incluyan a la comunidad, con actividades que aprendan a analizar lo que pasa en la comunidad, con método, donde esto forme parte de las cosas que deben aprenderse, es algo que hoy es deseable
en los currículums de ciencia de la salud, porque los profesionales de ciencia de la salud trabajan básicamente sirviendo a sus comunidades. Entonces, enseñar en la torre de marfil académica, como si la comunidad fuera una rata de laboratorio, parecería no ser lo razonable. Después, la diferencia entre lo que es basado en la comunidad, orientado, y las distintas modalidades y estrategias, ya lo van a profundizar, van a tener un módulo entero donde lo van a ver, pero digo, me parece que con eso, con ese concepto es suficiente para que en este módulo puedan entender un poco más a qué se refiere. Marcelo, Roberta, ¿puedo hacer Sí. una pregunta con respecto a eso de la comunidad que siempre Sí. me queda? No sé si a los compañeros por ahí les pasa, pero cuando hablamos de, primero una sensación de molestia en cuanto a cuando se habla médico de atención primaria, como si fuera una especialidad, y en realidad no es una especialidad, sino que atención primaria es una estrategia, pero también cuando se habla de basado en la comunidad, da la sensación de que la comunidad siempre tiene que ser la comunidad pobre, o sea, el salud pública en el espacio pobre. Yo estoy trabajando, como decimos, en una superestructura hospitalaria y me llevan de paseo a Eso es la villa, oculta. a Eso la es villa, oculta. entonces claramente, o sea, y después mi ámbito de desempeño, quizás cuando sea ya profesional, voy a estar sentado en un consultorio solo y tengo 50.000 horas sociales para manejar, y no es la villa que me llevaron No, a mirá, pasear, a mirar, o sea, eso ¿cómo? Eso que vos llamas se llama Tura la pobreza, le dice un amigo mío. No, y eso es parte del currículum oculto. Mira, cuando nosotros estábamos empezando a organizar nuestro currículum acá en Bahía Blanca, cuento una anécdota que me desnuda, digamos, pero que me parece que es gráfica en esto que vos decís. Habíamos traído un asesor canadiense, en realidad de origen sudamericano, pero viviendo en Canadá, y íbamos en mi auto por el centro de la ciudad, justo en el centro de la ciudad, pasando frente a la municipalidad, ¿no? Bahía Blanca es una ciudad tradicional del interior, en la que en el medio está la plaza, con la municipalidad y la catedral del otro lado. Entonces pasábamos por el medio ya, y me dice, ¿cuánta falta hace la educación basada en la comunidad acá, en este lugar? Entonces, yo miro, porque bueno, como toda ciudad y con los conflictos económicos, suele ser el lugar donde la gente va y reclama, ¿no? Está la carpa de los que se quedaron sin vivienda, ¿no? Entonces yo miro hacia la plaza buscando dónde estaban la pobre gente a la que él se refería. Entonces no veo a nadie, porque veo la plaza vacía. Entonces doy vuelta y lo vuelvo a mirar con cara de, no entiendo a qué te referís. Mirá cómo va ese en la moto, cómo va esa chica sentada en la moto de costado, sin casco, una vergüenza. Acá hay que hacer intervenciones comunitarias urgentes. Y yo, reconociéndome en este sesgo que vos misma planteás, que tenemos naturalmente, o muchas veces tenemos, que pensamos que la comunidad es la comunidad con problemas, o la comunidad con situaciones desfavorables. Sin lugar, a ver, nosotros hemos tenido grupos de estudiantes trabajando en la comunidad en PAMI, es decir, no, en montones de lugares que no, o visitando instituciones de rehabilitación, trabajando con escuelas. Es decir, creo que uno tiene que entender la educación basada en la comunidad como las instituciones. Lo que pasa, y esta es una dificultad que a veces uno se encuentra, es que a veces en los barrios, digo, los barrios digamos, en el barrio, por decir de alguna forma, todavía se reproduce este modelo comunitario. Cuando uno se traslada a veces, por ejemplo, y digo todo, pongo el ejemplo de mi ciudad, más hacia el área céntrica, la gente no conoce a los vecinos, la gente no vive donde vive, digamos, es decir, está todo el día afuera y vuelve a esa vivienda solo para comer y dormir. Entonces, construir el concepto de comunidad en esos lugares es mucho más difícil y mucho menos formado. Entonces uno en general suele trabajar con las áreas barriales, con los grupos que ya de por sí van construyendo ese concepto de comunidad. Yo creo que el concepto de comunidad es un concepto en crisis que tenemos que retomar, porque la solidaridad y la comunidad son conceptos que están en crisis en la sociedad. Entonces, digo, también es un tema que uno tiene que analizar cuando planifica las actividades, digamos, que sean representativas del modelo ideal de comunidad que nosotros tenemos, y que eso permita. Yo
siempre también en esto de la anécdota autorreferente, cuando empezamos, habían hecho un nuevo centro de salud en un barrio, que tenía toda una serie de barrios de estos de planes de construcción alrededor. Mandamos a nuestros estudiantes. ¿Qué problema tenían? No podían hacer nada. Porque cuando tocaban timbre en las casas estaban todas vacías. Era gente que no trabajaba en el barrio, trabajaba afuera. Había 2 comerciantes y 3 maestras que los atendían. El resto eran todas casas vacías de gente que se iba a trabajar a otro lado. Porque como tenían casa era gente con trabajo, y el trabajo no lo tenían en el barrio, lo tenían lejos. Entonces, uno a veces idealiza el concepto de comunidad y realmente es complejo. Parte de este análisis que yo te digo, los estudiantes lo tienen que hacer y lo tienen que hacer formalmente, con herramientas para entender de qué se trata. Por eso digo que no es ir a mirar como el zoológico, sino es ir a comprender conceptualmente qué significa la comunidad y cuál es la ventaja para la salud de la comunidad y del rol comunitario del médico en mejorar los problemas de salud. Esta es la lógica con la que debe hacerse. Si no, no. Y cómo trabajar de manera aliada con la comunidad, que no es un ámbito de práctica, sino un socio. Pero eso tienen todo un módulo que se dedica exclusivamente a eso. Bueno, no sé, digo, hay algunas preguntas que por ahí después las voy a dejar para el final, como está de currículum basado en esquema, que por ahí depende de dónde parte la pregunta, que nos hace más fácil contarla. Hay varias de competencias. ¿Qué pregunta? Competencias es como el nudo de esta cuestión. Y el tema de EPAS, que es otro que aparece, ¿no? Competencias por acá. Sí, hay una que dice EPA anidada. Otra que pregunta si las competencias esperadas se refiere a la formación de habilidades. Una que dice competencia académica. ¿Cuál es la diferencia operativa funcional entre EPAs, competencias, milestones? Bueno, a ver, la mejor forma de entender la diferencia entre competencias y EPA, las competencias son características de las personas. Y básicamente son un concepto integral. Es decir, yo no puedo ser competente si de alguna forma no integro en una acción concreta conocimientos, habilidades y actitudes. Es decir, la expresión de una competencia es una acción de un profesional, de un estudiante. Entonces, para poder ser competente yo tengo que tener ciertas características que me permiten integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver una situación concreta, para actuar en una situación concreta. Que puede ser con un paciente, puede ser de gestión, de lo que sea. Yo soy competente si soy capaz de hacer eso. Cuando yo manejo un auto y soy competente en el manejo, tengo habilidades motoras que me permiten manejar, pero también conocimiento, porque si no, cuando llego al semáforo digo esta cosa de colores que será y sigo de largo, y necesito tener actitudes porque no tengo que bajar la ventanilla y decirle no sé qué al vecino que viene en el auto. Es decir, tengo que poner todo eso en juego para poder transcurrir cuando manejo un auto. No es solo saberme el código de tránsito, ni haber manejado un auto en el campo y haber aprendido cómo se mueven las palancas y el volante. Todo eso tiene que estar junto. Eso es competencia. Ahora, cuando nosotros queremos evaluarlas, queremos ponerlas en un currículum, cuesta, porque vos decís, bueno, entonces la tengo que desarmar. Esto que se hizo clásicamente. Se la desarmamos. ¿Qué conocimiento? Listo. Un curso de código de tránsito y señales. Un curso práctico de manejo. Un curso de buenas costumbres. Una entrevista con el psicólogo para ver que no tenemos un violento. Entonces lo desarmamos. Y después decimos, listo, la coctelera, pone la voz y salí a manejar. El modelo de EPAS lo que hace es decir, hagamos al revés. ¿Qué hace un tipo que es competente? Y es capaz de manejar en una calle y tomar las decisiones correctas frente a las señales del tránsito. ¿Qué hace un tipo competente? Un tipo competente es capaz de resolver una situación compleja de frenado del de adelante sin chocar. Entonces uno describe un conductor competente es capaz de estacionar, de elegir adecuadamente, de estacionar correctamente. Y estacionar correctamente no es solo hacer la maniobra, sino elegir el lugar que corresponde, no violando ninguna norma, y
no teniendo dificultades con quienes vienen adelante y atrás. Y así escribo estas cuestiones que son las acciones que hace un tipo competente. Entonces, evidenciar estas acciones me permite a mí asegurarme que el tipo es competente. Por supuesto que hay una construcción de complejidades y esto permite que decir, bueno, y ahí contesto la de EPAS y Milestone, en realidad hay dos formas de mirar esto. Mirándolo desde la proficiencia que tiene, de la capacidad que tiene cada uno, o de cuánto necesito controlarlo. Cuando yo hablo del concepto de milestones, en realidad yo voy alcanzando pequeños mojones hasta poder hacer esta tarea. Entonces yo diría, bueno, al principio puedo manejar en una calle, pero sin autos. Entonces soy novato. Cuando puedo manejar en una calle, pero llevar una sola persona adulta, no puedo llevar niños, soy intermedio. Y así hasta que llego a que puedo manejar solo en una calle llena de autos. Esto habla también otra vez del conductor. Cuando yo lo miro por EPAS, lo miro distinto. Digo, puede manejar con un auto de doble comando. Puede mirarme manejar. Puede manejar un auto de doble comando. Puede manejar un auto con un solo comando, pero con una persona al lado. O puede salir a dar una vuelta y venir a contarme qué fue lo que pasó. Es decir, lo miro desde el nivel de supervisión que tiene cada uno. Las EPAs están pensadas como cuánto te voy soltando la cuerda. Y los milestones están pensados cómo voy alcanzando cada escaloncito hasta que llego arriba. En realidad hay una relación. Uno diría, los muy novatos necesitan mirar, los que pasan de esto de novatos ya pueden manejar con el doble comando, y así hay una correlación entre uno y otros, y de hecho en muchos lugares, entonces los europeos, los canadienses, o los europeos están más orientados al modelo de EPAS, y los americanos arrancaron con el modelo de milestones. Parecería más fácil hacer evaluaciones, porque la crítica que tienen los milestones es que yo pueda manejar solo en la calle, no me asegura que cuando vengan 3 autos no requiero más o menos supervisión. Es decir, no me tranquiliza en este sentido. Es como que le voy dando tareas cada vez más complejas y en el otro lo voy dejando hacer solo. ¿Tiene alguna diferencia conceptual? Diría que hoy lo que hay es una gran búsqueda de compatibilidad en esta cuestión. Ver qué tareas puede hacer solo quién puede hacer con menor supervisión, a qué milestone corresponde cada uno. Es un tema de escuelas, por decirlo de alguna forma. No sé si el de competencia académica se refería a los docentes o a estas competencias que estamos hablando. Si es de los docentes, había alguna pregunta de docente, la vamos a dejar para después. Competencias y objetivos. La realidad es que el modelo de planificación por objetivos, el modelo de Tyler y toda esta cuestión, es previo al modelo de competencias. En realidad, uno puede alinear objetivos educacionales si los piensa en el modelo de competencia como resultados. Como si yo escribo los objetivos como lo que yo espero que el estudiante haga. Entonces tengo que utilizar la escala más alta del esquema de Bloom y esperar que el estudiante haga. Si yo pongo en mis objetivos que el estudiante conozca los signos del tránsito, seguramente me va a costar alinear objetivos con competencias. Ahora, si yo pongo en un objetivo que el estudiante sea capaz de manejar solo o de reconocer las señales del tránsito cuando va en una calle, le doy este contexto, voy a poder alinear con objetivos y competencias. Ahora, si me quedo en objetivos con bajo nivel de conocimiento, sobre todo en la escala de Bloom, probablemente me cueste alinear objetivos y competencias. No sé si contesta la pregunta. Sí, un comentario. APROC o EPA son sinónimos. EPA sería la sigla en inglés y APROC la traducción en español. Espero que con estos objetivos
objetivos y la competencia, mi grupo de BP esté teniendo algún déjà vu, porque es exactamente tal cual lo planteamos, ojalá lo recuerden. Ignacio levantó la mano. Sí, es que el texto me generó confusión en un momento porque planteaba el modelo americano y después planteaba el modelo europeo. Y el modelo europeo ponía en bloques de EPAs, y digamos, para pasar de un bloque al otro estaban los milestones. Pero después habla de un modelo mixto y que en realidad cada bloque, en vez de tener los EPAs, tenía las competencias. También como que para pasar de un bloque al otro era a través de No. con La vinculación EPAS-competencias, la vinculación milestone-EPAS es un poco esta que te dije. Los milestone, como el modelo RIME, que algunos conocerán de las residencias, etcétera, miran las características del aprendiz, mientras que las EPAs miran el nivel de supervisión. Cuando hablamos de competencia, lo que uno dice es que un milestone o una EPA tiene más o menos penetración de distintas competencias en grados diferentes. Por ejemplo, trabajar en equipo probablemente tenga mucho de competencias comunicacionales que de competencias de experto profesional, por ejemplo. Ahora, si yo digo atender un parto complicado, probablemente tenga mucho de experto y algo de comunicador, algo de líder y no tanto de investigador. Si yo digo formar o ser capaz de educar a los pacientes, va a tener, entonces, de acuerdo a cada una de estas EPAs o de la descripción de un milestone, las competencias que sirven a eso, por eso decíamos que las competencias son características de las personas, mientras que los milestones son descripciones de lo que las personas hacen y las EPAs son acciones de las personas. Las competencias, uno diría, yo tengo que poner las competencias acá y acá pongo, ya sea cualquiera de las dos cosas, las EPAs o los milestones, y marco qué grado de penetración tiene cada una de las competencias en esto, digamos. Como podría uno decir, hay cosas que requieren un poco más de conocimiento, otras requieren habilidades más psicomotoras, otras requieren más actitud, podríamos decirlo también en este sentido, digamos. Tiene esa lógica, digamos. En realidad son todos conceptos complementarios, nunca son contradictorios. Uno podría también hacer un listado de conocimientos, habilidades y actitudes que requiere determinada EPA. Y habrá algunas que requieren más habilidades y otras menos. Contestando esta última que está acá abajo, queda claro que habilidades no es... Las competencias requieren ciertas habilidades, pero las habilidades en sí no son competencias. La habilidad sola no constituye una competencia. Saber coser bien una piel no me hace, no dice que yo puedo operar. Para poder operar tengo que poder hablar con la gente y explicarle por qué se tiene que operar, tengo que poder conseguir un consentimiento informado, tengo que poder saber cómo valorar al paciente antes de empezar a operarlo, tengo que poder resolver la cirugía correctamente, tengo que poder salir, darle el informe a la familia y tengo que poder hacerme cargo de las competencias, de las complicaciones. La habilidad es saber hacer el nudo, saber poner la cánula, eso no alcanza como para una competencia. Evaluación de programas. La evaluación de programas en general viene una vez que uno lo implementó. ¿Quiénes? Depende. En general puede haber comité de evaluación de programas, hay evaluaciones internas y externas. En general las evaluaciones internas las hacen dentro de la propia institución, colectivo de docentes que se ponen específicamente a hacer esto. La evaluación externa en general la hacen instituciones que se dedican a esto, en el caso de la Argentina, la CONEAU. También puede haber evaluaciones externas, como ocurre en la educación secundaria, con una prueba, la prueba o de la primaria, las pruebas a aprender son una evaluación externa del conocimiento que tienen los estudiantes. Bueno, es una prueba externa que nos da alguna información. Uno puede elegir evaluar distintos niveles. Uno puede evaluar la satisfacción de los estudiantes, puede evaluar el nivel de aprendizaje, puede evaluar los cambios de conducta que produjo el aprendizaje, puede evaluar
cómo se desempeñan los aprendices en la vida real, esto respecto del aprendizaje en sí mismo, y además puedo evaluar la implementación del programa, puedo evaluar el proceso. Esto también hay un montón de visiones en esta cuestión. Que, dependiendo de estas visiones, ¿quiénes? Hay forma de evaluación participativa, donde los actores son los mismos evaluadores, hay evaluadores basadas en objetivos, hay evaluaciones basadas en resultados, y dependiendo del modelo conceptual de evaluación que elegimos, es quiénes lo hacen y cómo lo hacen. No hay una sola regla, uno tiene que... Esto es todo una gran campo de la educación que uno debería conocer. Hay modelos, los modelos más antiguos son los que basaban en objetivos. Después hubo una cosa muy resultadista o de mercado, es decir, si los profesionales, si lo que se formaba estaba bien y servía a la comunidad y hacía todo bien, no importaba el proceso. Después hubo toda una etapa de proceso, y lo único que no importaba era que el proceso fuera bueno, aunque los que terminaban no pudieran resolver ningún problema. Después hubo una etapa muy centrada en que lo importante eran los actores que evaluaban y que todos participen, y hoy hay una cosa un poco más, diríamos que el modelo que más ha perdurado en el tiempo es el modelo sistémico, que analiza que todo este proceso es un proceso sistémico, donde hay cosas, ingresos, hay cosas que salen, productos que salen, que hay un proceso en el medio y que hay actores que tienen que formar parte de esa evaluación. Un modelo un poco más integral, se lo conoce como modelo de Staffelbeam, bueno, hay un montón de eso. Es todo un capítulo bastante interesante de la evaluación, y se lío. Ahí está. Que retomaremos en cierta medida en el módulo de calidad y acreditación el año que viene, pero a lo que hace a este trabajo una dificultad habitual es distinguir lo que es evaluación del aprendizaje, es decir, instrumentos que evalúan el aprendizaje de las personas que están en formación en este plan de estudios, de qué dice el plan de estudios o estipula como mecanismos de evaluación del resultado del propio programa. Esa es una de las principales dificultades que suelen tener en esa pregunta para resolver en este momento de análisis curricular. Para mejorar el clima, la primera cosa es identificarlo, identificar, en general, hay estrategias que pueden ser, hay muy poca evidencia de estrategias efectivas para mejorar el clima, pero medir el clima ya es una estrategia. Estar atento a que el clima exista, y hay algunas cuestiones que se saben son facilitadoras de un mejor clima. La formación docente, aspectos que tienen que ver con la planificación curricular, la buena comunicación del currículum, de la evaluación, mejoran el clima de aprendizaje. La evaluación de los docentes mejora el clima de aprendizaje, que el docente sepa que sus pares o que los estudiantes lo van a evaluar, le genera una preocupación por el clima de aprendizaje que es positiva. Es decir, hay un montón de herramientas que pueden afectar los distintos dominios. Creo que se conoce más de cuáles son los dominios que hacen al clima, y de esto uno puede inferir cómo puede influir sobre estos dominios, que de herramientas probadamente exitosas para mejorar el clima de aprendizaje. Nos va quedando poquitito. ¿Cómo implementar un cambio curricular? Básicamente lo engancharía con la que sigue abajo, que es la formación docente. No hay forma de hacer un cambio curricular si uno no genera una formación. Hay distintos modelos, la gran mayoría tienden a plantearse lo que se llama modelos de arriba hacia abajo. La revolución no suele ser la forma de hacer buenas reformas curriculares. En general, si bien es cierto que involucrar a todos los actores es clave, pero lo más importante es ir desde arriba hacia abajo, convencer a las autoridades, generar liderazgo, identificar campeones que pueden ser movilizadores de quienes están en su entorno, y después comprometer a los docentes de base y a los estudiantes. No hay ningún actor que deba quedarse afuera. A los administrativos hay que incluir. Porque si los administrativos no entienden... yo me acuerdo cuando hicimos nosotros hicimos un currículum nuevo, pero era tan distinto a la universidad y todo eran siglas. Entonces era el ESI, el ABP, entonces
los administrativos, venían los estudiantes a preguntarle y no podían contestar, porque los administrativos no entendían el currículum. Tuvimos que hacer talleres con los administrativos para que entiendan cómo era la evaluación, cómo era el currículum, por qué había planilla, qué era evaluación de desempeño, de dónde salía todo eso, qué significaba portfolio, porque si no, claro, era entregar el portfolio. ¿Y qué tengo que entregar? Y el administrativo lo miraba con cara de no sé qué me tenía que dejar, porque no entendía si tenía que darle un portafolio o qué tenía que hacer, digamos. Entonces, pero en realidad uno tiene que ir de arriba hacia abajo. Uno no puede ir a convencer administrativos si no tengo al decano llevando la bandera de esa reforma curricular y no tengo 5 o 6 líderes que arrastran a los clínicos, a los tipos de las ciencias básicas. Miren, hay algunos modelos de reforma curricular en la Argentina o de persistencia de reformas curriculares que son muy interesantes de plantearse, que muestran esto como una cosa real. Rosario hizo una gran reforma curricular liderada por los docentes de ciencias básicas. Fueron ellos los que llevaron el ABP a la universidad. Después, bueno, hoy tal vez no sé cómo estará funcionando. Quienes lideraron sostener este modelo cuando lo llevaron a la Universidad del Litoral, y hoy todavía son los líderes de ese proyecto, vienen de las ciencias básicas, no son docentes del área clínica. Entonces digo, ¿a qué me refiero con esto? Que es necesario tener, como digo yo, como se suele decir mucho en la jerga de empresa, un campeón en ese lugar, porque dejo al de anatomía sin palabras cuando es el de fisiología el que empuja, o cuando es el de microbiología el que dice hay que cambiar. Ahora, cuando el que viene es el tipo de emergencia, es difícil que convenza al que está acá. Entonces, y si el decano dice, bueno, hagan lo que quieran, yo no puedo estar en la reunión, difícilmente uno lo va a motivar. Uno tiene que hacer este enfoque de arriba hacia abajo, es el que por lo menos está recomendado en la mayor parte de la literatura con algún nivel de evidencia. Poco son las 3:25 y hay alguna gente que a las 3:30 se tiene que ir. Nos quedan esas 2 preguntas que las dejé porque eran, tal vez tenía miedo de no, capaz que ya están contestadas. Sí. Pero bueno, son las 2 que tenía temor de que se me pasaran porque no eran exactamente lo que yo había hablado. Si están contestadas, las damos por contestadas y le dejamos abrir el micrófono para que hagan alguna aclaración. ¿Alguna última pregunta antes de cerrar o comentario? ¿Les resultó útil la actividad? Sí. Sí, sí. Sí. Muy útil, muy útil. Sí, sí. Muy bueno. Yo quería preguntar, porque no entiendo, debe ser por la traducción, el concepto de EPA nidada. EPA me queda claro lo que es, pero EPA nidada no le caso todavía. Algunos le llaman EPA nidada, otros le llaman actividades profesionales observables, hay distintos conceptos. Digamos, las EPAs en general se trata que sean bastante genéricas, para no tener 100 EPAs. Si bien ustedes van a leer que en Europa, en algunos países, tienen 50 EPAs para cirugía general, o 60. La realidad es que probablemente muchas de estas se aniden unas dentro de otras. ¿Qué significa que se aniden? Uno podría decir, tomar una EPA de tocoginecología, resolver que resuelva un parto complicado. Bueno, ahí puede significar esto. Bueno, entonces uno diría, bueno, para resolver un parto complicado tiene que poder resolver un parto, capaz que me pegan, usando instrumentos. Tiene que poder resolver un parto en podálica. Entonces, bueno, estas son las EPAs anidadas. Son estas, porque ustedes tienen que imaginar cómo funciona el sistema de EPAs. El sistema de EPAs siempre es muy fácil de pensarlo en las residencias. Estoy con mi residente. Entonces, vamos a tomar, mira, ya veo a Gaby, vamos a tomar un ejemplo de oftalmología. Entonces diría, bueno,
yo estoy trabajando con el residente y tengo 10 pacientes, entonces digo, bueno, los conozco, entonces veo que hay algunos que vienen nada más que a volver a hacer a la corrección de sus anteojos. Entonces, esta residente que está terminando primer año, que ya trabajó conmigo varias veces, digo, bueno, estos 2 pacientes los podés ver vos hoy. Ahora, es que yo le haya dejado ver pacientes que no tienen patología, que solo hay que medirle la agudeza visual, no significa que pueda hacerlo en un paciente con cataratas. Ahora, probablemente la EPA diga poder evaluar la agudeza visual de los pacientes y no haga todas estas diferencias. Ahora, estas otras están anidadas adentro de esa EPA que es esta cuestión. Ahora, hoy Gaby le dice esto, ahora al rato ve que entra un paciente que tiene catarata y dice, no, lo vas a hacer conmigo, a ver, hacelo y yo te miro. Y va a ir tomando decisiones de acuerdo a cada día y a cada paciente. Ahora, en la vida real, cuando se trabaja por EPAs, esa residente va a venir un día y le va a decir a Gaby, que está a cargo de la residencia, che, yo ya creo que agudeza visual puedo hacer sola. Entonces Gaby le va a decir, bueno, decile al comité de la residencia que vos crees que podés ver sola pacientes para la agudeza visual y traenos evidencias. Y va a tener que tener una serie de evidencias, de evaluaciones, que den cuenta de que puede hacer evaluación de la agudeza visual solo. Y el comité se va a sentar. Entonces Gaby va a decir, mira, sí, yo la verdad que la vi y se equivoca poco, sabe manejar los instrumentos, habla bien con los pacientes, no tiene problema. Otro te va a decir, no, mira, yo vi un tipo derivado que vino enojado porque se había hecho los lentes y no podía ni leer los carteles de la calle, porque le erró. Y van a conversar y se van a poner de acuerdo. Y van a decir, no, sí, ya puede hacer agudeza visual sola. Y le van a dar la libertad de que a partir de ahora pueda siempre ver paciente para la agudeza visual sin preguntar cada vez. Entonces, todas esas pequeñas cepas sirven para esto, para ir dándole las libertades de a poco y para ir viendo cuáles son los componentes que son necesarios para poder decir, puede mirar la agudeza visual sola. Pero seguramente hay distintos componentes que tiene esta cuestión que hacen a esa tarea concreta que hace un oftalmólogo. Sí, a ver, Coco. No, me parece que una cosa tiene que ver con los niveles de supervisión y otra que a nosotros nos pasó con Marcelo, estamos haciendo un curso de EPAs. Al día de hoy hay una discusión de qué tan gorda, ancha o grande es una EPA o qué tan actividad más acotada. Y esto ha ido cambiando, por eso hay algunas carreras o currículum que desarrollan EPAs, muchos listados muy grandes, y otras que desarrollan EPAs más core. La semana pasada nos pusieron en un grupo nominal y nos dijeron, bueno, digan las tareas profesionales que describen la práctica un médico recién graduado que va a una situación rural. Y yo puse, manejo de consulta ambulatoria de paciente crónico estable. Y estábamos con una pedagoga de otra universidad que puso, manejo de consulta ambulatoria de paciente con hipertensión controlada, y después otra de diabetes, y otra de obesidad, y otra exactamente igual de, no sé, dislipemia. Entonces ahí planteamos, ¿cuál es la EPA? ¿Cuál es el límite? O sea, la EPA es una actividad profesional, que es esencial para la práctica, que tiene un principio y un fin, pero ¿qué hago? ¿Hago EPAs muy grandes, que después tienen estas dificultades para la evaluación y la planificación cotidiana, o me es más sencillo hacer EPAs que describen actividades profesionales más acotadas? Y ahí te pasa que te viene una lista muy, muy larga. Ese equilibrio entre la EPA más grande o la lista vuelve a la misma discusión de lo más sintético o lo más analítico, esos marcos de referencia que se van abriendo tanto, que está tan fragmentada la práctica que es difícil tomarla como una unidad, que es lo que sirve de la EPA para la planificación y la evaluación. En general uno separa un intermedio que es una EPA más o menos genérica y una serie de EPA sanidad. Por ejemplo, en el grado, uno podría decir, evaluar un paciente ambulatorio estable. Podría ser una EPA para un graduado de medicina. Uno diría, está bien, el tipo puede evaluar y tomar decisiones en un paciente de este tipo. Ahora, esto significa también que adentro de eso está poder realizar una entrevista médica efectiva para resolver un problema. Puede estar solicitar los estudios complementarios necesarios para terminar de aclarar una situación de salud. Puede estar elaborar un plan terapéutico acorde a la situación de contexto del paciente.
puede estar transmitirle al paciente el plan terapéutico, porque no es lo mismo elaborarlo que decírselo al paciente. Digo, esas pueden ser las cepas anidadas de esta primera EPA grande. Ahora, es muy difícil que yo a un estudiante le diga, te dejo interrogar paciente o hablar con paciente, pero no podés pedirle estudio, porque la vida real no es así. Entonces, hoy lo que se está viendo al vincular la EPA a la evaluación es que uno necesita, para darle autonomía, EPAs un poco más grandes. Mientras tanto, uno va trabajando en el día a día con estas EPAs anidadas y va teniendo esta libertad del día a día de qué te dejo hacer y qué no te dejo hacer. Y lo voy registrando, que esta es la otra cosa que es importante, que cada una de estas cosas hay que registrarla. Cuando Gaby le dijo, podés ir a hacer las consultas, tiene que haber ido y decir, darle un papelito que hoy hizo eso, para que ella junte las evidencias que después le permitan decir, ya estoy para la EPA grande. Por eso que hacer un currículum con EPA no es solo escribir una lista de tareas, sino como nos pasaba cuando hacíamos currículum por competencia, que decíamos, las competencias del graduado son estas, materia 1, anatomía, 2, fisiología, es lo mismo, digamos. Las competencias, ¿dónde estaban? No estaban trasladadas a la planificación curricular. Cuando uno quiere planificar por EPAs, sobre todo, por eso es muy difícil planificar por EPAs los primeros años de las carreras de medicina de grado, porque la capacidad de darle autonomía que tenemos es muy baja. De hecho, ningún estudiante de medicina pasa al nivel 3 de autonomía, porque no lo podemos dejar con supervisión a distancia. Tenemos que hacer supervisión indirecta como máximo. Entonces, en ese grado es difícil arrancar desde el primer día. Uno puede intentar que este modelo de tareas se baje a la planificación curricular, pero no el concepto, uno puede bajar el concepto de EPA, pero no el concepto de autonomía, porque la autonomía es difícil hasta el tercer año, hasta el final del segundo año. Se quedaron todos callados. Bueno, si les parece que fue útil, pueden aplaudir, y si no les parece que fue útil, pueden hacer así todos. Ahora que tienen las reacciones abajo, pueden poner dedito para abajo, dedito para arriba, lo que a ustedes les guste. Para nosotros siempre un placer. Bueno, Roberta. No, nada, que estamos acá cerca, que ahora les toca este tiempo de trabajo grupal, asincrónico, hasta la próxima presentación, que ahí ya les vamos a pasar la consigna, que como decía Marcelo, la única cosa que vamos a agregar es esta posibilidad de hacer entrevistas, van a recibir quiénes son las personas con las que se pueden entrevistar, en qué horarios, y cómo contactarlas, y una consigna específica, y nada, que estamos disponibles para cualquier cosa que vaya surgiendo durante el trabajo en las próximas 2 semanas. Muy bien. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias.